Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes, o la página www.centrodiabetespr.com. Hola amigos, estamos aquí de vuelta para discutir el empleo de insulina en el paciente diabético. La insulina es uno de los remedios terapéuticos que utilizamos para controlar la diabetes en los pacientes que la padecen. A pesar de ser el medicamento más poderoso para lograr un control del azúcar, en Puerto Rico solamente el 21% de la población diabética está utilizando insulina como parte de su tratamiento. A diferencia de los Estados Unidos, donde un 29% de la población utiliza insulina. Peor es aún, solamente un 14% de la población puertorriqueña que está utilizando insulina está en control. Para discutir este tema, yo he invitado a la doctora Aurora Alcántara, quien es endocrinóloga en el área de Bayamón. Hola, Aurora. Hola, Efraín. Aurora, ¿qué es estar en control diabético? Pues esa pregunta es bien importante, ¿verdad? Porque hay pacientes que entienden que tener el azúcar en un momento dado o en la mañana, usualmente que se chequean en 100, 110, es control. La Asociación de Diabetes y la Asociación de Endocrinología Clínica establece que control es aquel paciente que lleva una hemoglobina glicosilada de menos de 7%. Y esta hemoglobina glicosilada obviamente va a ser una relación entre las azúcares de todo el día del paciente. O sea que no solamente tenemos en consideración que el azúcar en ayuna de un paciente esté controlada, también debe estar en control las azúcares postprandiales o aquellas que son después de las comidas. Todo ese recuento de todo el día se va a manifestar en los últimos 3 meses en ese valor que nosotros conocemos como la hemoglobina glicosilada, glucosilada, azucarada, como lo conocen algunos pacientes, y que representa entonces control en el paciente por los previos 3 meses anteriores. O sea que el tener una azúcar en 100 por la mañana, pues no quiere decir que el paciente esté bien controlado. O sea, de ninguna manera. El paciente puede tener 100 por la mañana y tener una glucosilada en 8 y no está bien controlada, porque el culpable en ese caso sería lo que comió durante el desayuno, en el almuerzo y en la cena. O sea que, amigos, lo importante es la glucosilada porque nos mide 90 días de control glucémico y debemos siempre preguntar por esta prueba, por la hemoglobina glucosilada o como glicosilada, como dicen algunas personas, porque es la prueba más importante, mide 90 días. Ustedes saben que todas las células del cuerpo comen azúcar y la célula roja donde va la hemoglobina es una célula viva que come azúcar, por lo tanto es fácil de medir. Y otra cosa importante que tiene la hemoglobina glucosilada es que el paciente no tiene que estar en ayuna para la medida. Se puede hacer en cualquier momento dado del día y el valor, ahora que se ha estandarizado el resultado, el valor es bastante confiable. Estos pacientes que hablan que tienen 90 de azúcar, que no se ponen la insulina porque tienen la azúcar baja. Sí, y así también como las tienen a veces en 180 o en 200 y entienden que están bien. Hay criterios específicos de control. Estos criterios vienen determinados de nuevo por la Asociación de Diabetes Americana y por la Asociación de Endocrinología Clínica Americana. Estos criterios son que el paciente tiene que mantener sus azúcares en ayunas menores de 130, de 70 a 130, que después de las comidas a las 2 horas su azúcar debe estar en menos de 140. La Asociación de Diabetes acepta hasta 180 como un valor de azúcar después de las comidas aceptable. Pero si su paciente puede mejorar ese control a 140, nosotros vamos a buscar esa meta más estricta de menos de 140. ¿Qué no queremos? No queremos hipoglicemias. Hipoglicemias quiere decir aquel paciente que manteniendo un azúcar baja, menos de 60, tiene síntomas asociados. Quiere decir que se siente mareado, sudoroso, con temblor, con una necesidad inmediata de tener que ingerir algún alimento. Eso es indeseable en el paciente. Tenemos que tratar de mejorar control sin llevar el paciente a hipoglicemia. Si el paciente tiene 90 de azúcar en la mañana y está indicado que utilice insulina y ese paciente va a comer, la dosis de insulina debe administrarse exactamente igual que la recomendación médica que se le dio al paciente. Porque lo que se está buscando con esta dosis es cubrir la comida que el paciente va a ingerir. No estamos buscando bajar más el azúcar, es simplemente mantener ese 90 a pesar de que el paciente haya ingerido comida. Este es un problema importante que los pacientes tienden a confundir
que creen que si la tienen bien, ya no tienen que ponerse. Cuando no se ponen la dosis, entonces la próxima azúcar va a venir elevada. Y eso básicamente ellos quieren entonces corregir esa otra azúcar, aumentándose la dosis de insulina de esa próxima comida, cuando lo que debieron haber hecho era inyectarse la dosis recomendada en el momento que iban a hacer esa primera comida del día. Los pacientes quieren que usar insulina oral. Ellos quieren usar una insulina que puedan comer, o sea, tomarse por la boca. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe insulina oral? Bueno, está en desarrollo una molécula de insulina oral, eso no está aprobado. La insulina es una proteína, porque es una hormona y las hormonas son proteínas. Como proteína, el ácido, el calor, la denaturaliza y la hace, obviamente, ya no funcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomara insulina, como existe hoy en día en el mercado, mi estómago con ese ácido secreta ácido, destruye mi insulina, pasa realmente al tracto gastrointestinal y si pasara algo a la sangre ya no tiene ningún efecto bioquímico porque ha sido cambiada su estructura. O sea que como tenemos hoy en día y como la conocemos hoy en día, no es posible utilizar insulina oral. Sí se está desarrollando para el futuro una molécula que va a tener cierta protección, alguna capa que la proteja de ese medio ácido del estómago y de estas enzimas digestivas, pero obviamente todavía no hemos llegado a esa fase. Hubo en un momento dado la insulina inhalada que se salió del mercado, obviamente, por ya cuestiones de seguridad pulmonar. Así que como hoy en día la conocemos, tenemos que inyectar insulina. O sea que la insulina que está en la mata de insulina no es efectiva. No es efectiva. No existe tal cosa como una mata de insulina. Que muchos pacientes hablan de que les dijeron que la mata de insulina era buena y suspenden los tratamientos porque le baja el azúcar. Claro, si yo solamente ingiero el jugo de la famosa mata de insulina y no como nada más, el azúcar se va a controlar. Definitivamente. Pero eso no es lo que queremos nosotros con el paciente. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo comenzamos a un paciente en insulina? ¿Cuál es el candidato idóneo para usar insulina? Esa es una pregunta bien importante, ¿verdad? Porque los pacientes, cuando uno les dice que tiene que usar insulina, algunos creen que eso es un castigo. Ya este doctor me quiere castigar realmente, ahora me tengo yo que inyectar. Insulina es la terapia efectiva para el control del diabético a cualquier etapa de su enfermedad. Si el paciente viene de primera visita muy descontrolado, el médico puede indicar insulina desde esa primera visita, controlar el paciente que estaba muy sintomático, que se estaba orinando encima, mujeres que yo he tenido en la oficina que utilizan Pampers, por ejemplo, porque estaban orinando tan frecuentemente que tenían incontinencia urinaria y lo que tenían era una diabetes muy sintomática. Uno le da insulina, controla a ese paciente y después puede entonces identificar si ese paciente es candidato para volver a utilizar pastillas o si realmente el paciente muchas veces prefiere seguir en insulina. O sea que está presente esta posibilidad de utilizar insulina desde cualquier momento en la enfermedad de diabetes si el paciente lo amerita por su sintomatología. Y eso no quiere decir que el paciente sea diabético tipo 1 ni diabético tipo 2. Definitivamente. Eso es diabetes que hay que usar insulina para controlarlo. Para controlarlo. Obviamente, pacientes diabéticos que tienen ya una enfermedad de mucha evolución, 10, 20 años de diabetes, vamos a ver que estos pacientes ya tienen muy poca reserva de insulina propia y estos usualmente son pacientes donde no vamos a poder quitarle la insulina, van a estar en insulina, que usualmente vamos a empezar en una inyección basal y que eventualmente quizás vamos a tener que ir progresando hacia 2, 3, hasta 4 inyecciones o bombas de insulina. El paciente piensa que la insulina es un medicamento malo, o sea, que es un medicamento dañino al cuerpo. Tengo pacientes que me dicen, doctor, desde que yo empecé a usar insulina estoy viendo peor. O desde que yo empecé a usar insulina, estoy ganando peso. Sin embargo, recuerdo que la insulina, antes de que se descubriera, hace casi un siglo, que se lograra producir la primera insulina para el mercado, los muchachos se morían, parecían prisioneros de guerra. Sin embargo, a esos primeros niños que se les empezó en aquel momento dado la insulina de cerdo y de la vaca, se notó el cambio que hubo desde antes, que parecían niños bien flacos, morían en huesos prácticamente, a 6 meses más tarde, cuando estos pacientes recibían insulina, se veía el cambio notable. Amigos, no se retiren porque regresamos luego de esta pausa.
Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes, o la página www.centrodiabetespr.com. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.